Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Inversiones Sura. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercado noviembre 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. A continuación les comentaré sobre la visión de mercado noviembre 2021, en donde siempre comenzamos viendo los retornos de todas las zonas que nosotros monitoreamos desde principio de año en pesos, en donde vemos que Estados Unidos lidera con un retorno de 44%, seguido de Europa con retorno de 33,8%, un poco más abajo los emergentes con una rentabilidad en el año de un 14,2%, seguido de Japón con un 13,2%, y por último el IPSA con retornos de 7,1%, mostrando una mejora considerable durante la última semana, en donde rentó un poco más de un 9%. Durante octubre los retornos estuvieron principalmente concentrados en los mercados desarrollados, en donde Estados Unidos vio un impulso de un 8%, seguido de Europa con un 6,41%. Esto después de que en septiembre hayamos visto una corrección en los mercados accionarios de estas zonas desarrolladas. En contraposición, Latinoamérica cayó un 5,5%, seguido de el IPSA, que cayó un 3,56%. Europa emergente fue la mejor zona de los mercados emergentes, principalmente por el aumento de precios en el gas y los combustibles, algo que le pega muy bien a Rusia, que finalmente termina siendo la principal zona o el principal país dentro de la zona de Europa emergente. Con todo, desarrollados finalmente con retornos de 6,45% y emergentes con retornos de 1,4%. Vamos directamente a ver cuál es nuestra visión de mercados para el mes de noviembre. Como siempre, yo muestro esta lámina para más o menos guiar de cómo va a ser la presentación, en donde primero vemos los datos macroeconómicos y financieros, después seguimos viendo expectativas, con esto nos armamos un escenario central, es decir, cuáles son los eventos de ocurrencia que nosotros creemos que van a tener la mayor probabilidad de ocurrir, valga la redundancia. Esto finalmente se pondera con riesgos y así llegamos a un asset allocation y lo que finalmente redunda en una cartera recomendada. Por lo tanto, veamos cómo van los datos macroeconómicos, que es un poco parecido a lo que veíamos durante el último mes, en donde muchos indicadores de actividad tienen esta forma, en donde se está viendo una desaceleración natural, volviendo a los promedios de largo plazo. Lo que estamos viendo acá es la producción industrial global en su variación porcentual anual, variación porcentual de 12 meses, y vemos que después de un pic de casi un 25%, producto lógicamente de lo que había pasado con la pandemia, una recuperación normal después de haber tenido una caída tan fuerte, estamos lentamente volviendo a los promedios de largo plazo que están en torno a un 2,4%. El tema acá es que todos queremos que se estacionen en torno a 2,4 o por encima de 2,4%, y eso es algo que aún es incierto. Sabemos que se está desacelerando, pero no sabemos dónde finalmente se va a estacionar la actividad. Y esto es algo que también vemos en otros indicadores, como por ejemplo el PMI manufacturero global, que actualmente marca 57 puntos, niveles que también son muy cercanos a los máximos conocidos post pandemia, y a pesar de la desaceleración que se ve claramente en el gráfico, niveles de 57 puntos aún están muy por sobre el promedio, que es en torno a 50 puntos. Recordemos que cualquier lectura por sobre 50 en este indicador nos adelanta una aceleración en la actividad económica en el futuro. Cualquier número bajo 50 es todo lo contrario. Y así también vemos en el PMI de servicios global, que esto es en realidad una foto diferente a lo que se ve en la parte manufacturera y en la parte de la producción industrial, en donde más que ver una desaceleración en torno a la media, se ve una aceleración. Y esto tiene que ver con que el sector de servicios aún tiene espacio para recuperarse debido a que fue el más golpeado en la pandemia. Recordemos que dentro de las zonas que más se vieron afectadas durante la pandemia fue
todo lo que tiene que ver con el restaurantes, hotelería, turismo, cine, etcétera, todo lo que involucra la parte de servicio. Y todo esto finalmente, ¿qué ha implicado? Que esta desaceleración, bueno, que finalmente tuvimos un crecimiento durante el último trimestre que fue un poco menor a lo que el mercado esperaba. Si en Estados Unidos se esperaba un crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo al tercer trimestre en torno a 2,6%, finalmente este terminó saliendo un 2%, y en Alemania, si bien se esperaba un crecimiento de un 2,2%, finalmente tuvimos crecimiento, perdón, en torno a un 1,8%. Es cierto que son niveles mejor a los que el consenso finalmente tenía pronosticado. De todas maneras, igual son niveles que se encuentran relativamente por sobre la tendencia que habíamos visto en las últimas décadas, tanto para Estados Unidos como para Alemania. O sea, cifras un poco que defraudan relativamente lo que se esperaba, pero siguen estando por sobre la media. ¿Y qué generó la menor velocidad en la actividad? Bueno, principalmente el tema de la pandemia. Se pensaba que ya con las vacunas estábamos listos y que se podían reabrir todas las economías de manera bastante rápida, pero hemos tenido por diversos motivos una situación en donde esto todavía no es posible. Por una parte tuvimos el tema de la variante Delta, que obviamente esto generó retrocesos en la movilidad. Los que ustedes están viendo ahí, esa línea verde, es la movilidad en Estados Unidos, específicamente en todo lo que vendrían siendo eh, zonas de entretenimiento y tiendas retail. Y como ustedes pueden ver, aún en Estados Unidos no se logra llegar a los niveles prepandemia. Sigue estando esta línea por debajo de cero, y como indica ahí la flecha, hemos tenido una caída en la movilidad en estas zonas durante el último tiempo, y como les explicaba, esto tiene que ver, por una parte, con la aparición de la variante Delta, y también por otra parte, porque hubo un aumento de los casos importante debido a que hay una reticencia no trivial de gente que no se quiere vacunar en Estados Unidos, así como también en gran parte de Europa desarrollada, y eso también pasa, bueno, pasa por Latinoamérica, etcétera, pero donde más pega para la economía global finalmente termina siendo en países desarrollados. Asimismo, también hemos tenido otros cuellos de botella para el crecimiento, otras situaciones que finalmente han sido un impedimento para crecer eh, tan rápido como hubiésemos querido. Y esto tiene que ver con lo que está pasando con la disrupción en la cadena de suministros global. Como ustedes pueden ver acá, las órdenes pendientes de productos en Estados Unidos se encuentran en su máximo, y no se puede satisfacer esta demanda principalmente porque tenemos grandes cuellos de botella en el comercio internacional, tenemos una eh, 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 cantidad de containers que es bastante menor a la que había pre-pandemia, esto producto de todos los elementos COVID que se tuvieron que importar y exportar durante, digamos, el año 2020, lo que tiene que ver con mascarillas, con trajes para poder inmunizar a todo el personal médico, pantallas, digamos, para la cara, etcétera. Todo ese tipo de productos se tuvieron que importar y exportar durante el 2020, dejando varados gran parte de containers en prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, en este momento, las tarifas para poder exportar han aumentado en 10 veces, lo cual obviamente ha encarecido la mayoría de los productos globales, lo que ha llevado finalmente a un aumento de la inflación en Estados Unidos a niveles que no se veían hace aproximadamente 20 años. Y lo que estamos viendo en el gráfico acá son las compensaciones inflacionarias en Estados Unidos a 5 años. Es decir, acá no solamente es un problema del aquí y ahora, sino que el mercado también está pronosticando de que la Reserva Federal no va a poder controlar la inflación en los próximos 5 años. Los premios por inflación a 5 años están en un 3%. Recordemos que
el rango meta o el objetivo de inflación para la Reserva Federal esto está en torno a un 2%. ¿Okay? Y esto finalmente tiene como consecuencia, por lo que los mercados por lo general le tienen un poco, digamos, de respeto, es a la consecuencia que esto pueda tener en la política monetaria de la Reserva Federal, la cual en este momento nos dijo que finalmente estarían reduciendo las compras de activos que hacen en el mercado. Recordemos que la Reserva Federal está comprando activos, lo cual es sinónimo de inyectar liquidez en el sistema por un monto total de 120.000 millones de dólares al mes. Actualmente esa cifra se va a reducir en 15.000 millones de dólares, por lo tanto estaríamos hablando de que en vez de comprar 120.000 millones, se estarían comprando 105.000 millones a partir del mes de noviembre. Todos dicen que cuando los bancos centrales empiezan a cambiar el tono de su política monetaria, finalmente esto puede marcar el fin de la fiesta, como le dicen, para los activos de riesgo. Sin embargo, lo que está haciendo la Reserva Federal es algo extremadamente incipiente, es algo muy gradual, y así también lo demostraron los mercados cuando Jerome Powell, el presidente de la institución, dio, digamos, a conocer esta medida. Por lo tanto, todavía hay política monetaria expansiva por un buen rato, lo cual soporta finalmente las acciones por sobre los bonos. Y esto es nuestro escenario central. Principalmente tenemos indicadores de actividad que, a pesar de la desaceleración, están por sobre su tendencia de largo plazo. Los PMI de servicio continúan mostrando dinamismo y continúan reflejando que es un sector que todavía le falta por recuperar. Los PMI manufactureros, si bien están volviendo a sus promedios, siguen en niveles eh, históricamente altos. Y en general, lo que nosotros estamos viendo es que la recuperación de la actividad va a continuar por los próximos trimestres, pero a una menor velocidad que la que vimos a principio de año. Así todo, el escenario es suficiente para seguir sobreponderando la renta variable versus la renta fija, es decir, sobreponderar los activos de riesgo eh, por sobre los activos más seguros como los bonos. Los riesgos de este escenario central son principalmente el tema de la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación, con la cadena de suministro? La cadena de suministro finalmente va a volver a la normalidad en un tiempo razonable para no obligar a la Fed a ser más restrictiva en su política monetaria. ¿Qué va a pasar con los precios de la energía en este mismo ámbito? Por otra parte, la pandemia finalmente va a retroceder de manera definitiva como para permitir la reapertura total de las economías. Puede también salir otra variante que finalmente nos haga tener una cuarta o quinta ola, dependiendo del país del que hablemos. Y por último, también nos enfrentamos a riesgos geopolíticos. Hay variados, sin embargo, creemos el que en este momento es el donde más hay que poner atención, son las fricciones que existen entre Taiwán y China, debido a que esto podrían provocar, en el peor de los casos, lógicamente, un enfrentamiento con Estados Unidos. Ahí hay, obviamente, un tema que hay que seguir monitoreando. Por lo tanto, nuestro posicionamiento sería estar largos entre renta variable versus renta fija. En la renta fija nos gusta más la renta fija nacional que la internacional, en donde la renta fija internacional en donde más tenemos preferencias es en los bonos de países emergentes en dólares. La renta variable nacional la tuvimos sobreponderada durante aproximadamente un año, y en este momento estamos volviendo a una posición neutral, es decir, la renta variable nacional, el IPSA, dejó de ser una de nuestras zonas preferidas para invertir. En la renta variable emergente no tenemos nada, digamos, que sea de nuestra preferencia, y en donde tenemos más cautela es finalmente lo que pasa en Asia emergente,
Y por último, en la renta variable desarrollada, lo que más nos gusta es Europa desarrollada y Asia desarrollada, principalmente ahí lo que es más importante es Japón. Y Europa lo tenemos sobreponderado principalmente porque, al revés de lo que pasa en Estados Unidos, los premios por inflación a 5 años en la zona euro apenas marcan un 2%, y esto le permite al Banco Central Europeo continuar con una política monetaria extremadamente expansiva. Si una política monetaria menos expansiva es un riesgo para las acciones de Estados Unidos, no lo es para las acciones de Europa, en la medida de que el Banco Central continúe con su nivel de compras de activos en el mercado y continúe con esta visión de mantener las tasas de interés en niveles mínimos durante más de 12 meses o, digámoslo directamente, por un largo plazo. Por otra parte, nos gusta Japón también porque había demostrado un aumento considerable en el control de la pandemia. Y por otra parte, al mercado se ha tomado de manera muy favorable la elección del nuevo primer ministro, el señor Fumio Kishida, el cual es reconocido por ser un ministro o un político en realidad tremendamente hábil. Fue durante el periodo de Shinzo Abe y Suga un ministro del exterior. Está implantando, o quiere implantar más bien, una agenda económica en donde quiere aumentar los niveles de ingreso de la mayoría de la población para así aumentar el consumo, algo que ha estado dormido en Japón desde la década del 90, y esto eventualmente lo podría lograr ya que posee mayoría absoluta en los comités parlamentarios. Su partido, el Liberal Democrático, posee, digamos, eh, digamos, mayoría, como les comentaba. Y lo otro es que también, bueno, se quieren adoptar una serie de medidas, como por ejemplo ponerle impuesto a las empresas que tienen grandes porciones de efectivo en caja. Por ejemplo, actualmente un 10% de las 2.500 compañías que están listadas en la bolsa de Tokio tienen una caja mayor a su capitalización bursátil, mayor a su patrimonio. Por lo tanto, lo que se quiere hacer con este impuesto es que esa plata que está en la caja salga a armar proyectos de inversión, salga a consumir bienes de capital, y de esta manera se pueda darle mayor vigor al crecimiento. Creemos que esto puede ser un plan positivo, por lo tanto, mantenemos esta sobreponderación en Japón. Pasando al panorama local, bueno, cifras macroeconómicas de hoy, ahora, la foto que hoy conocemos en Chile, muy positiva. El gráfico de la izquierda es el IMASEC, pero como índice, no como variación a 12 meses, en donde vemos que claramente ya pasamos o recuperamos todo lo perdido, tanto como en el 18 de octubre como en la pandemia, que son esas dos grandes caídas que se ven ahí después de que finalmente el crecimiento de la economía de nuestro país tenga una subida prácticamente parabólica, como se puede ver ahí. Y podemos, algo que es tremendamente, digamos, positivo, es que se ha crecido un 8,05% desde, desde septiembre del año 2018, o sea, justo antes del estallido social, lo que es algo parecido a haber crecido 4% anual durante los últimos 2 años, ¿ok? 2 años en donde tuvimos, como les comentaba, estallido social y pandemia. O sea, acá hay un crecimiento vigoroso y muy fuerte por parte de la economía local, lo cual ha sido alimentado principalmente por estímulos y apertura, y también por el tema de los retiros de las AFP. La tasa de desempleo ha caído también, en línea con esta mejor situación económica. La confianza del empresariado se mantiene tremendamente alta, pero la cosa cambia cuando se les pregunta cuál cree o cómo cree usted que va a estar la situación económica del país a 5 años. Y acá vemos que son lecturas dentro de lo más bajo del rango de este indicador, lo cual finalmente adelanta algo que vienen diciendo
varios ex ministros de Hacienda, y es en el fondo que cuando se acabe esta fiesta, la resaca va a ser fuerte. Vamos a estar con tasas de interés altas, con un clima tal vez relativamente deprimido en cuanto a inversión, y con personas que van a tener mucho menos en sus cuentas de ahorro, porque gran parte de eso finalmente se lo gastaron, y también con una posición fiscal mucho peor. Y todo este entusiasmo que hay por el consumo, todo este entusiasmo que hay por lo general en la economía, la ha llevado a sobrecalentarse. Y acá tenemos los premios por inflación implícitos en los precios de mercado a 2 años, que finalmente se están escapando del rango central, perdón, no del rango, del rango que tiene el Banco Central. Y esto es algo que rara vez pasa. El Banco Central tiene la gran tarea no solo de mantener la inflación aquí y hoy entre un 2 y un 4%. Tiene la gran tarea de hacernos creer que en el largo plazo va a mantener la inflación entre un 2 y un 4%, para que nosotros, los agentes económicos, las personas, las empresas, etcétera, podamos tomar decisiones de inversión en el largo plazo. No sirve de nada un banco central que tenga la inflación controlada hoy día, pero que no convenza a los agentes económicos que va a estar controlada a futuro. Y lo que está pasando hoy día es que la inflación a futuro, el mercado no tiene tan claro de que el Banco Central la va a poder controlar, y esto le está quitando obviamente el sueño al Consejo y al presidente del Banco Central. Y es por eso que el mercado finalmente está esperando una subida, como nosotros podemos ver acá, entre 100 y 125 puntos base la tasa de política monetaria para la reunión de diciembre. Incluso se espera que la tasa de política monetaria esté en torno a un 6% entre 9 y 12 meses desde el día de hoy. Es decir, gracias a este sobrecalentamiento, el Banco Central va a tener que ponerse, digamos, va a tener que poner el freno de mano con el tema de las tasas de interés, con todo lo que esto va a implicar para la economía y para, digamos, la contracción del crédito y todo lo que esto significa para una serie de industrias en nuestro país de aquí en adelante. Y este es más o menos el roadmap básico de esto. Mayor consumo significa mayor inflación. Mayor inflación obliga al Banco Central a subir la TPM, que es donde estamos ahora. Esto innegablemente va a llevar a un enfriamiento de la economía, y en el peor de los casos nos puede llevar a una recesión, en el peor de los casos. Y es por eso que se está diciendo, por favor, que no se haga el cuarto retiro, porque si no, el Banco Central va a estar obligado a subir más todavía las tasas de interés, lo cual va a provocar mayor enfriamiento de la economía, y en última instancia puede provocar una recesión aún más fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros entonces con respecto a la renta fija? Bueno, si bien hemos tenido una caída en las tasas de interés durante las últimas 2 semanas que le ha dado un respiro a los fondos de renta fija, recordemos que cuando las tasas de interés caen, el precio de los bonos sube, y así también esto pasa con los fondos de renta fija. Los fondos de renta fija ganan rentabilidad cuando las tasas de interés caen en el mercado. Lo cierto es que tenemos varios eventos que pueden provocar alzas en la tasa durante el mes de noviembre. En términos específicos, la votación del cuarto retiro, las elecciones presidenciales y parlamentarias, y por último, la discusión que ya está en la Convención Constitucional en torno a empezar a escribir los artículos que van a la Constitución. Y ahí es clave qué es lo que pase con el Banco Central. No todos los convencionales están convencidos de que hay que dejar el Banco Central tal cual como está ahora, y cualquier tipo de discusión o titular que finalmente sea relativamente transgresor para las instituciones como están ahora, pueden provocar mayores subidas en la tasa de interés. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos con una duración media baja en las carteras, en donde el Fondo Mutuo Sura Renta Local UF es el que más nos acomoda. Con respecto a las acciones locales, bajamos la exposición a la bolsa local
después de haber estado un año con la bolsa local sobreponderada en las carteras, con una ganancia de un 8,2% desde noviembre, que fue el mes en donde empezamos a tener una mayor convicción en el IPSA, luego de haber tomado ganancia en, en gran parte de las reparticiones de dividendos, estamos sacando al IPSA de las carteras locales, principalmente porque no nos interesa mucho estar invertidos en activos de riesgo chilenos en un mes en, como les comentaba, hay 3 eventos que son, que tienen el poder de generar, digamos, disrupciones importantes en los mercados de capitales, lo cual obviamente podría presentar posibles pérdidas para el IPSA en particular. Por lo tanto, como les comentaba, lo sacamos, lo pasamos de sobreponderar a neutral, sacándolo de las carteras recomendadas. Por último, el tipo de cambio. Lo que nos dicen nuestros modelos es que el valor justo hoy del tipo de cambio debería estar entre 370 y 790. Sin embargo, reconocemos lo que podría pasar durante el mes de noviembre. Por lo tanto, creemos que hay un alto riesgo de un shock al alza por las elecciones, no tanto por las elecciones presidenciales, pero sí creemos que pueden haber noticias negativas para el mercado en las elecciones parlamentarias, principalmente porque en las elecciones parlamentarias no hay encuestas, no hay, no hay ningún tipo de idea, digamos, de cómo esas elecciones podrían salir, y lo único que tenemos a mano son las últimas elecciones de gobernadores, alcaldes y de convencionales, en donde vimos al oficialismo tener uno de los peores resultados históricos, lo cual obviamente si esto ocurre en el Parlamento podría ser algo que eh, eleve el precio del dólar tal vez a los niveles que vimos hace 3 semanas atrás, entre 830 y 840. Es una posibilidad, por lo tanto por eso decimos que vemos el tipo de cambio entre 770 y 790, pero con riesgo de shock al alza debido a los eventos que vamos a enfrentar durante este mes. ¿Con qué nos quedamos finalmente entonces? Bueno, largos en renta variable versus renta fija. Entre renta fija nacional e internacional, una preferencia por renta fija nacional, con duraciones medias bajas y con sobreponderación en papeles en UF. En la renta fija internacional lo que más nos gusta son los papeles de los países, bonos emergentes en moneda dura, en dólares. El tipo de cambio lo vemos entre 7,70 y 7,90, con obviamente riesgos de choque al alza, como les acabamos de comentar. Y entre emergentes y desarrollados, lo que más nos gusta son los desarrollados, principalmente Europa y Japón. Y en emergente en este momento no tenemos preferencia prácticamente por ninguna zona. Con esto damos por finalizada nuestra visión de mercado noviembre 2021. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de sus asesores o a través de los distintos canales de contacto de Inversiones Sura. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.